Pues, no he mirado el tiempo. No, muy bien, perfecto. Mila esker. No, y ahora ya empiezo a entender tantas pegas. Pensáis mucho, ¿eh? Y bueno, y por último, tenemos aquí al veterano, a Jaime Tapia Parreño, y yo la verdad es que haciendo un poco memoria de mi trayectoria profesional, primero en el juzgado de primera instancia 5, luego en juzgado menores, en la audiencia provincial de Álava, en la sección penal, luego también fue 9 años el juez decano de los juzgados de Vitoria-Gasteiz, también durante 5 años formó parte de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Actualmente es asesor con rango de viceconsejero de Asuntos Penitenciarios en el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, y en lo que también nos atañe a nosotros, ¿no? Pues el representante de las Juntas Generales de Álava en la Comisión del Derecho Civil Vasco. Bueno, pues nada, eskerrik asko, aurkezpen horregatik, bueno, eta eskerrak denoi, Orain ez dago inor, hemen eskartzeko bereziki, ez baitago, parlamentuko, bueno, zuri bai, zuri emango dizkizut eskerrak, badazpadere emango dizkizut eskerrak, gero ez baititazuko. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y también es, pues como siempre se dice, ya esto yo creo que es un queda bien, un poco, pero bueno, también se siente el estar aquí en esta sede, pues para compartir con vosotros un rato de reflexión sobre el derecho civil vasco en Álava. Bueno, realmente lo que de toda esta experiencia lo que me trae aquí es que yo creo que soy un vizcaíno arraigado en Álava, que soy de los pocos vizcaíno alaveses que ha creído que esto del derecho civil vasco podría haber tenido, obtiene una potencialidad o virtualidad, ¿no? Y probablemente por eso una época de mi vida que me dediqué a estudiar el derecho civil vasco y, bueno, pues digamos que llegué a avanzar en la tesis doctoral, que me llevó a muchas de estas cosas, porque que bueno, me ha parecido que fue un poco déjà vu, porque yo me acuerdo que en los años 90 estudiaba precisamente las posibilidades del allí donde existe, ¿no? Aquí debatíamos en aquella época si podíamos extender el derecho civil vizcaíno o de Álava vizcaíno a todo el territorio. Había unas discusiones de lo más... nos pegábamos allí con el allí donde existen, si eso se limitaba solamente a los territorios donde había habido derecho, se podía extender. Bueno, hoy ya hemos avanzado algo, ya parece que es pacífico el que se podía extender, pero costó lo suyo, O sea, cuando uno recuerda lo de extender el derecho civil vasco a toda la comunidad, y en particular en Álava, la que costó convencer, porque se pensaba que era una bilbainada, una vizcainada, en Guipúzcoa lo mismo, y ahí tuvimos que hacer algunos un poco misión, Es decir, que bueno, hoy nos congratulamos de que efectivamente sea así, de que, bueno, sea una realidad. Y bueno, voy a intentar ser un poco provocador, porque ya veo así un poco que estas horas ya la peor de todos los puntos de vista, pero bueno, voy a intentar ser un poco, bueno, y no sé si provocador, pero bueno, centrarme más en una línea que yo creo que se puede decir que es casi política. Aunque, bueno, pues también tiene algo de jurídico, pero creo que en aquel momento se avanzó en el derecho civil vasco porque también se adoptó una decisión que en última instancia puede ser política, y yo creo que ahora también, si le queremos dar un empuje al derecho civil vasco, pues también tendrá que ser una decisión, pues digamos, de voluntad política o ideológica. Bueno, precisamente la ponencia un poco que voy a estructurar es centrándome en lo que es precisamente el título de esta jornada, competencias legislativas de los parlamentos territoriales, y luego lo que es esta mesa, ¿no? Aplicación práctica de instituciones civiles vascas, utilidad praxis y desarrollo competencial. Bueno, llevamos ya una serie de años, ¿no?, con una serie de leyes civiles vascas, la Ley 5/2015, la Ley 7/2015 de relaciones familiares, y luego este corolario procesal que ha sido la Ley 4/2022 de 19 de mayo del recurso de casación del derecho civil vasco, que bueno, pues todavía no tiene un lapso temporal suficiente para ver cuál es su desarrollo, aunque
honestamente, y mojándome un poco, viendo cómo se está desarrollando el derecho, el recurso de casación en otros ámbitos, no soy demasiado optimista. Pero bueno, luego igual me diré algo sobre esto. Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en la Ley 7/2015, viendo un poco a la mesa el perfil pues de las personas que estaban acompañándome, y pues pensé que, sobre todo, y como ha sido así, se iban a centrar más en el aspecto 5/2015 y la 7/2015 iba a quedar un poco ahí, como pasó por otro lado también cuando se hizo aquellas en el año 2015. La 7/2015 quedaba como un poco, y sin embargo es una ley que está teniendo su virtualidad, ¿no? Y está teniendo su aplicación. Bueno, y precisamente, bueno, pues me voy a centrar, lo que he hecho fundamentalmente es bucear en las bases de datos judiciales, fundamentalmente la CENDOG, y ver un poco qué aplicación práctica. También he consultado con algunos operadores jurídicos y, bueno, con algunas fuentes, digamos, que tienen que ver con la aplicación de esta ley, ¿no? Pero antes de entrar en esto, digamos, sí que quería dar alguna pincelada sobre la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y a la adolescencia, que, bueno, pues hoy sí que se puede decir, con los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo, que es una ley que no recoge propiamente instituciones civiles vascas. Bueno, resumiendo un poco lo que en un momento determinado se planteó ante el Tribunal Superior de Justicia, es si podían llegar a la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia cuestiones que tenían que ver con ciertas materias reguladas en esta ley. Y, bueno, digamos que hay un auto del Tribunal Superior de Justicia, que luego refrendado por el Tribunal Supremo, al admitir la competencia para resolver el recurso de casación, que, bueno, pues claramente dicen que, bueno, pues esta ley 3/2005 no se digamos, realizó, a pesar de que se realizó por el Parlamento Vasco, pues no corresponde propiamente al ejercicio de la competencia del 149.1.8 de la Constitución. Esto, bueno, se analizaba concretamente el artículo 58.2 de la Ley 3/2005, pero, bueno, es curioso cómo también nuestras instituciones a veces propias, digamos, defienden también pues la propia competencia, ¿no? Porque en el análisis de estas resoluciones se comprueba, por ejemplo, que la Diputación Foral de Vizcaya, para, digamos, fundamentar la inadmisión del recurso en relación a esta disposición de la Ley de la Infancia y la Adolescencia, pues precisamente argumentaba que era una norma de derecho administrativo, que no hacía más que regular ciertos aspectos civiles, perdón, del Código Civil. Y, bueno, pues, sin embargo, bueno, el Tribunal Supremo dejaba abierta la posibilidad de que esta ley, una ley autonómica, diseñara un sistema propio de protección de menores. Pero, sin embargo, decía que lo que hacía esta ley básicamente era, pues, desarrollar la regulación estatal contenida en el Código Civil. En la propia exposición de motivos de esta ley decía que la ley autonómica se remite expresamente a la norma estatal que en cada momento rija la materia, ¿no? Y, bueno, pues bueno, digamos que este es el estado de la cuestión. Y sin haberme puesto de acuerdo antes con Sabino, pues la verdad es que creo que la nueva Ley Vasca de la Infancia y la Adolescencia, y tal vez es un punto de vista minoritario, podría haber sido una buena oportunidad para que el legislador vasco pudiera haber hecho uso de la competencia prevista en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía. Es un tema controvertido, dejo ahí la cuestión, pero realmente cuando uno ha tenido durante todos estos años más o menos relación con las instituciones forales, muchas veces precisamente de lo que se han quejado o de lo que han manifestado ciertos problemas ha sido con la regulación. Y es curioso que, teniendo la oportunidad de resolver estos problemas en clave propia con una competencia normativa, pues digamos que desde las diputaciones nadie se le haya ocurrido, nadie haya tenido la sensibilidad de decir, jolín, pues bueno, a ver, tenemos una norma estatal que regula la adopción, el acogimiento, etcétera, pero igual aquí
podemos resolver problemas que se nos plantean en el día a día. Yo alguna vez que está en algún curso y tal, bueno, es que critican la ley estatal, que esto no sé qué tal, pero bueno, creo que yo he seguido un poco esta ley porque precisamente ahora estoy en el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y alguna vez, bueno, pues dejo ahí la cuestión. Sé que es un tema controvertido, pero bueno, para el debate si queréis, pero bueno, creo que sí, coincidiendo con Sabino y no nos habíamos puesto de acuerdo, creo que efectivamente es un campo en el que la infancia y la adolescencia pueden y precisamente si alguno mira también pues todas las sentencias que se han dictado relacionadas con el País Vasco, pues y como ha dicho también Andrés esta mañana, pues claro que hay una conexión histórica con el acogimiento, la adopción, la tutela y todas estas cuestiones. Yo no sé si hay que regularlo o no, pero por lo menos que tengamos competencia y que nos planteamos la cuestión y que eventualmente podamos dar una solución que igual para Madrid o que para Valencia sirve, pero que aquí en el País Vasco con nuestros jóvenes o menores no sirve, pues es una cuestión a dejar ahí y para plantearse. Bueno, entonces me voy a centrar en la Ley 7/2015. He hecho esta digresión un poco sobre esta ley y sobre cómo aquí también se hablaba de desarrollo competencial. Pues dejo ahí también un interés que siempre ha sido también mío, el judicial, la infancia, la adolescencia, por esta etapa del juzgado de menores, aunque, bueno, pues otra cuestión, la Ley 7 de 2015. Bueno, la primera cuestión, casi conclusión, diría yo casi en el 2023, es que para cierto operador jurídico judicial y abogados, y tal vez la mayoría, creo que a muchos operadores les cuesta comprender que este Parlamento en el que nos hallamos tiene competencia para conservar, modificar y desarrollar el derecho civil vasco en el ámbito del derecho de familia. Creo que todavía, y ahora voy a tratar de demostrar por qué, todavía le cuesta mucho. Por lo menos la total competencia y libertad sobre dicho ámbito. Bueno, yo creo que no se duda de que hay una competencia pues de todo para las materias que estaban reguladas en la compilación del año 1959 o en la Ley 392, pero creo que todavía el operador jurídico y en concreto en el judicial pues hay una visión limitada de las posibilidades que ofrece el 149.1.8 de la Constitución. Y digo esto en primer lugar porque son los jueces, primero, los que han cuestionado que el Parlamento Vasco pudiera normativizar sobre ciertas materias de derecho de familia. No sé si esto ha ocurrido en otras comunidades autónomas, pero aquí esta ley ha sido sometida a dos cuestiones de inconstitucionalidad o de constitucionalidad. Una por el juzgado de primera instancia de Eibar, que puede ser más o menos comprensible, viene un juez de Eibar que no ha estudiado en la oposición, que hay derecho civil vasco, pues eso. Pero que sea la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia y nada más y nada menos que en el año 2020, cuando plantee una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta ley, pues a mí me parece que hace pensar que todavía pues hay operadores judiciales que, bueno, pues que esto de que el derecho civil vasco se pueda desarrollar hasta límites también, la guardia y custodia, el régimen de visitas y tal, pues es... Bueno, y en estos dos casos se planteó precisamente porque pensaban que el Parlamento Vasco pues vulneraba el 149.1.8 de la Constitución, ¿no? Yo creo, fíjate, estas dos, una termina con una sentencia y otra con auto de inadmisión. Yo creo que hubiese sido una buena oportunidad para que el Tribunal Constitucional nos dijera ya que hasta dónde puede llegar el legislador vasco, porque siempre como que no tenemos ninguna ley. Yo creo que es la única comunidad autónoma que no tiene una ley. La del 392 estuvo ahí a punto. También, como ha dicho antes, la 5/2015 estuvo. Estas dos cuestiones de inconstitucionalidad, pero nada. El Tribunal Constitucional en este caso, pues, si damos como que no sé si nos atreve o no quiere o... Ya, lo veo así como un poco difícil y bueno, no tiene relevancia constitucional, pero creo que deja algunas perlas ahí para asentar como que no le parecía mal, efectivamente, como que no le parece mal que el legislador vasco, y sobre todo se ve en los antecedentes que hay un montón de antecedentes históricos de que precisamente son materias que precisamente con total
libertad podría legislar el legislador vasco en derecho de familia, ¿no? Y, bueno, y a este respecto, ya siendo un poco provocativo, digo, bueno, se me ha ocurrido, digo, bueno, ¿y podría el legislador vasco, por ejemplo, decidir, como en Cataluña, que el régimen supletorio matrimonial sea el de separación de bienes en lugar de las sociedades gananciales o la comunidad foral de bienes, en el caso de Vizcaya? Y, bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de las parejas vascas que se casan tienen que acudir al notario y pactar unas capitulaciones matrimoniales porque quieren casarse con la separación de bienes. A ver, es una idea provocadora. Es que yo tengo 3 hijos y conozco muchos padres y tal, todos van al notario. Yo creo que ya no sabe nadie que se casa A ver, no quiero quitarles el trabajo a los notarios en absoluto, no es mi intención. Pero bueno, igual hoy es el día. A ver, es una cuestión provocadora, La idea es, antes ha salido también, me parece que hoy casi todas las parejas se casan con separación de bienes. Igual hay que decirles directamente. Bueno, luego otra cosa, que igual la separación de bienes hay que regularlo con otra manera. Yo me estoy hablando de parejas jóvenes. Yo creo que hay, por lo menos es una sensación que tengo, he preguntado, o sea, que es una labor casi. Pero bueno, dejo el tema, digamos, de una manera provocativa. Yo, lo que antes ha dicho, es decir, hay que hacer estudios. A ver, esto, igual eventualmente esto es una visión equivocada. No, todo el mundo se quiere casar con sociedades gananciales o comunicación foral. Yo a veces, por ejemplo, en Vizcaya hay mucha gente que no sabe todavía. Yo me relaciono mucho con Vizcaya y al final no sabe muy bien de cómo, qué régimen matrimonial se han casado, sobre todo los que son. O sea, es curioso, se enteran después al cabo de años y es llamativo. O sea, eso falta, que una conclusión, que hace falta todavía mucha divulgación del derecho civil vasco en todas sus facetas. También el derecho. Yo creo que cuando van muchos al notario también probablemente hubo un momento, creo, histórico, porque sí que lo he preguntado, y en el que precisamente con el motivo de la entrada en vigor de la ley, como que muchas personas se interesaron esto de que se pudiera elegir el legitimario y tal, como que, pero que ahora todavía hay mucha. En general, bueno, probablemente el derecho sucesorio pues hay cierta ignorancia, pero bueno, tampoco es cuestión de solventar todos los problemas, pero bueno, el régimen económico matrimonial sí que es un tema que preocupa a la gente, porque que me caso, ¿qué va a pasar con el piso? Si me caso o no me caso. Bueno, lo dejaba ahí un poco como una cuestión provocadora, un poco de relación a ver si se puede legislar más allá de la comunicación foral de bienes, que históricamente es muy bonita y seguro que muchos querrán conservarla, pero que igual, pues bueno, es para revisarlo o convencer. Bueno, esto por un lado. Otra razón por la que creo que todavía se duda de esta posibilidad de legislar, pues creo que siendo esa ley 7/2015 una norma que podría dar satisfacción a casi todos los problemas que plantea una separación y divorcio, una ruptura, si se examinan las sentencias de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Araba, pues si no siempre, casi siempre, se ponen en relación los preceptos correspondientes del Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta esos preceptos con la ley vasca. O sea, yo creo que no he visto una sentencia que diga, bueno, el artículo 11, no, siempre con el 94, con el tal. O sea, eso es una falta de confianza en la posibilidad porque, por ejemplo, nos han dicho en Navarra, y yo lo conocía, porque tengo una cierta vinculación con Navarra, muchas veces el Código Civil ni existe, o sea, no se cita. Aquí, a mí me da la sensación de que hay una cierta reserva, como diciendo, bueno, esta ley es vasca, pero no sé si realmente el juez la va a conocer, o se va a aplicar, o hasta qué punto va. Yo, por si acaso, cito el Código Civil y la jurisprudencia, pero bueno, esto es así, O sea, he consultado bases de datos y, efectivamente, pues bueno, se ve que se va aplicando, es decir, que la ley de esta ley sí que creo que todavía relativamente poco, hay muchas sentencias que no citan para nada estos preceptos, pero bueno, parece que poco a poco va calando, que tuvo mucha influencia al inicio con el tema de la custodia compartida, porque marcaba una cierta diferencia con la legislación estatal, y bueno, fue bien, y mucha gente precisamente pidió incluso modificaciones de medidas motivadas en esta ley, pero como que, bueno, siempre, ya digo, se cita ahí. Pues por si acaso, incluso le digo los jueces, o sea, no es que y eso que
en este caso, la Sala de lo Civil y Penal ha dicho en varias ocasiones que el derecho civil vasco pues desplaza al derecho civil común, ¿no? Es decir, que en esto sí que ha sido claro, pero, bueno, en esta ocasión, pues yo creo que se debería acudir al Código Civil si la normativa vasca no regulara ciertos aspectos extremos, pero tengo la sensación de que algunos juzgados y tribunales más bien aplican la normativa vasca al contrario, es decir, como una especie de norma supletoria o subordinada, ¿no? Bueno, no creo que se deba aplicar el 3.1 de la Ley 5, sino que, bueno, pues es una cuestión bueno, pues que a pesar de todo está ahí, como rigen, como ven dos normativas que luego, bueno, tienen su problema también. Bueno, los operadores jurídicos letrados, pues también, todos aquellos que se dedican al derecho familia creo que tienen una cierta desconfianza sobre la aplicación directa de las normas vascas, según se comprueba, porque los recursos se alude siempre a dos normas, la vasca y la civil, lo que a su vez lleva a que el juego de primera instancia, el juzgado de violencia sobre la mujer también, claro, tiene que aplicar el derecho civil. Pues parece que también, ¿cómo puede un juzgado de violencia sobre la mujer igual creer que hay un derecho civil de familia vasco? Bueno, no sé. Y luego esto también yo creo que puede condicionar un poco la propia respuesta judicial, pues, porque es verdad que en el derecho civil rige el damific factum, dabo tibi ius y tal. Pero claro, luego resulta que bueno, también un poco el estar vinculado con el principio de congruencia y con el derecho a la tutela judicial efectiva, y parece que si un letrado te invoca un precepto, ¿cómo vas a aplicar la ley vasca directamente? Bueno, pues creo que, bueno, pues como conclusión un poco hace falta formación sobre una cuestión tan elemental como es la aplicación del derecho civil vasco en relación al Código Civil, su papel o función. Este tema de la relación entre el derecho civil vasco y el Código Civil en supuestos de crisis matrimonial, que es bastante diáfano, me ha llevado también a considerar otra cuestión, y es qué ocurre cuando se produce un desfase o diferencia notable o notoria entre la ley vasca y la ley estatal, en particular cuando se modifica el Código Civil pero no la ley civil vasca, que es lo que tenemos ahora, y os voy a poner un ejemplo. El artículo 94 versus artículo 11. El artículo 94 pues fue modificado por la Ley 8/2021. No sé por qué, porque en la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, pero bueno, introduce una cuestión que la voy a leer literalmente. Dice: no procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto al progenitor en situación de prisión provisional o por sentencia firme acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo de delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, tal. De modo que, según el Código Civil, al menos en una interpretación rígida, no procede en ningún caso dicha comunicación, pero resulta que el artículo 11 no contempla esta prohibición tan rigurosamente, sino que prevé que sí que se pueda establecer un régimen de comunicación a pesar de que el progenitor esté en prisión. Pues bueno, pues yo diría que aquí, y yo entono el mea culpa, pues me ha tocado cómo aplicamos esta norma en los centros penitenciarios. Los operadores jurídicos han aplicado esa norma del artículo 94. No nos hemos... A ver, yo sí me lo he planteado. Porque, bueno, tengo esa sensibilidad, pero dices, bueno, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Y cambian es además, aunque no se produjo esta reforma, curiosamente, por la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, sino por esta Ley 8/2021, pero claro, resulta que prohíbe, por un lado, la ley estatal y la ley vasca no. Y entonces una persona que está en prisión con la ley vasca podría podría tener régimen de visitas, pero con el artículo 94 no. ¿Qué hacemos? Bueno, por lo menos, no sé, yo ya lo digo, pues a la hora de pequé un poco contra mis propios pensamientos, porque no deberíamos haber aplicado la ley vasca y no aplicar esta norma del artículo 94, a pesar de que se ha reformado. Pero bueno, hemos hecho lo contrario, no sé, todos los pecados, pues en todo
No, ya estoy acabando. Bueno, pues porque tengo muchas ideas, porque esto no sabes nunca si va a ser 20 o media hora y luego pues si hago eso. Entonces siempre me pasa que tengo mucho, pero luego digo la mitad, pero no me importa, porque si alguno quiere alguna vez alguna idea tal, pues me pregunta. Bueno, y luego ya quedaría una reflexión que incide lo mismo, ¿no? Y es que, ratificando esa impresión, que se puede constatar que en todos los recursos de casación que se interponen sobre la base de infracción de preceptos de la ley, pues son inadmitidos por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a pesar de que se invoque la ley civil vasca. Creo que se podría haber sido más flexible a la hora de admisión de los recursos de casación. Prácticamente no se admite ninguno. En algún caso muy excepcional se ha interpretado, pero digo que incluso aquellos casos en los que, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia aplica la normativa, incluso en algunos casos muy concretos ha fijado doctrina legal, pero en la mayoría de los supuestos, pues pues sigue el tribunal, la sala llamada a generar jurisprudencia, pues sigue citando la sentencia del Tribunal Supremo, el artículo 94, el 92, etcétera, y bueno, pues en muchas ocasiones pues se está perdiendo también, yo creo, una posibilidad de que la propia Sala de lo Civil desarrolle estas normas civiles y pueda alejarse o marcarse distancia, si es procedente, respecto a el Código Civil, ¿no? Y bueno, mi conclusión, después de todo lo expuesto, pues hace falta todavía mucha formación sobre todos estos extremos de derecho civil vasco en el ámbito del derecho de familia y sobre el recurso de casación, y en particular sobre el mismo hecho de que hay una ley vasca que contempla expresamente este recurso. La verdad es que lleva poco tiempo esta ley de derecho del recurso de casación vasco, pero yo creo que solamente se cita en 1 o 2 casos. Es que, probablemente pues todavía estamos en un periodo en el que se puede, pero no sé si esto va realmente a asumir por parte de la Sala de lo Civil un protagonismo del que podría estar llamado, ¿no?, a realizar con una interpretación un poco más flexible. Si probablemente se acogen todas las rigideces que están en la base de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación, pues no vamos a tener casi sentencias que puedan analizar la virtualidad de esta ley de derecho civil, de la ley de recurso civil vasco, la 4/2022. Y nada, pues esto tenía alguna cosa más, pero bueno, si queréis para el debate las comentamos. Muchas gracias.